buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Este ya es el tercer encuentro de Sucesos del Arte. Estamos acompañados por Claudia Iglesias, con quienes coordinamos este ciclo, Milagros Porta, escritora invitada de esta jornada, y artista Belén Boeris. Para quienes no sepan, el ciclo consta de un encuentro mensual de conversaciones que intuimos con Claudio que pueden ser temas o problemas que nos interesa conversar y poner en común. Hay una presentación de cada una de las partes, pero luego sí invitamos a sus intervenciones, observaciones, comentarios, todo es muy bienvenido. Estamos grabando estos encuentros veremos en el futuro qué hacer con estos archivos sonoros y de estas voces. Estamos, para quienes no sepan, esta sala es el CEDIP, el Centro de Investigación, de Documentación, de Investigación y Publicaciones de Recoleta, que ya tiene sus años, fue creado en el 2006 y está a disposición para cualquier consulta e investigación pertinente a la historia de este centro cultural, todas las cosas que ocurrieron aquí en estos últimos 45 años. Bueno, le paso la palabra a Claudio, que va a introducir el tema de hoy y luego las presentaciones de las invitadas. Gracias a ustedes por aceptar también este desafío. Bueno, hola, muchas gracias a todos, a las invitadas, a Carla y a todo el personal del Recoleta. Yo voy a leer algo al principio, como para introducir un poco la charla. Y voy a empezar con una frase de la crítica estadounidense Lucy Lippard, que fue una crítica importante del arte conceptual, y que después en los años 80, fines de los 70 y 80, escribió un poco sobre ese giro a la derecha que dio la opinión pública y el mundo de los artistas jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, como ese cambio generacional, ¿no? Esa resaca de los 60 y de toda la politización de la juventud, a un momento cuando la juventud se puso más conservadora en los 80. Ella escribió cosas interesantes sobre eso, y en el medio está como el gran momento de Lucy Lippard como interlocutora del feminismo en el arte, ¿no? El arte y el movimiento de mujeres, en el que está compilado en su libro el cisne de cristal rosa, así se llama, esos textos. Y tiene una frase que es: la mayor contribución del feminismo al futuro del arte ha sido probable y precisamente su falta de contribución al modernismo. La leo de vuelta. La mayor contribución del feminismo al futuro del arte ha sido probable y precisamente su falta de contribución al modernismo. Modernismo quería decir para ella progreso en el arte y también, como vamos a ver después con el texto de Milagros, esa idea de ambición estructural, ¿no? Y lo que dice es que esa falta de contribución habilita como una posición de discurso porque permite darle un lenguaje teórico a formas artísticas vinculadas a lo menor, a lo artesanal, a la colaboración, al anonimato del artista también, ¿no? Y el rechazo de los temas formales, la idea del arte como conversación abierta. O sea, hay una cantidad de tópicos y de sentidos para el arte que no es el de la obra que viene a romper con lo anterior e imponerse, que sería la forma que ella le criticaría al modernismo, ¿no? Y en ese sentido es una contribución del feminismo. Pero hoy también el parámetro del éxito en el arte cambió. El trabajo del arte es comunicarse, es una frase que vemos en muchos discursos teóricos, ¿no? Como que el principal, lo que tiene que hacer el arte es comunicarse, su materia es la comunicación. Entonces el éxito de un artista en el pasado tal vez dependía de condiciones formales internas a las obras que resultaban de una cantidad de trabajo determinada. Piensa en una comparación entre Juan Manuel Blanes y Prilidiano Pueyrredón. En Blanes hay más trabajo que en una pintura de Pueyrredón, por ejemplo, y de ahí también el mayor éxito que tuvo Blanes como artista histórico, como pintor de temas históricos, pero hoy podría decirse que el éxito de un artista es solo comunicacional y que Pueyrredón, que era un picaflor social, llevaría a la delantera en esa comparación, si el éxito del arte depende solo de la vida social de las obras. Hay un relato crítico de la salida del modernismo que se podría leer así, como este corrimiento del acento o del énfasis de la estructura formal interna de las obras a la estructura social exterior del arte. Y podemos pensar o poner entre paréntesis la crítica de Lippard, en general dejar de hablar mal del modernismo para entender después por qué ella hablaba mal. Pero pensar que quizás se convirtió en un objeto transicional para sostener posiciones culturales fáciles. Y digo, por ejemplo, tal cosa es buena porque es distinta del modernismo en cualquier sentido, ¿no? Esto lo debemos haber escuchado, nos puede sonar como algo que se ha dicho varias veces. Quería revisar un poco algunos temas del modernismo en China, que sin ser un movimiento políticamente revolucionario, fue una de las fuentes
de la cultura revolucionaria, hacia los años 1920, y de paso saludamos a la revista de los años 20, donde fue publicado el texto de Milagros, que un poco da pie a la charla. Este modernismo, acá vemos uno de los libros, Drowning o Hundimiento, de Jutta Funk, tenía como una característica de ser pro-occidental, pro-novedad, anti-tradición, y sobre todo afecto al placer, al ocio y a las pequeñas cosas sin sentido, afecto también a la falta de ambición y decidió abandonar los asuntos del Estado, de la historia, etc., como los grandes temas de la literatura china hasta ese momento o el momento inmediatamente anterior. En este momento del modernismo no hay grandes novelas, no sé, estos libros, como también Pasto Salvaje de Lu Xun, no son novelas, no son libros como muy armados, es más bien una literatura de lo pequeño, que hoy diríamos una literatura del yo. Y en ese afán por lo pequeño, lo libre, lo desestructurado, lo momentáneo, también aparece mucho el tabaco como algo del placer de fumar, las volutas, los motivos que forma el humo en el aire. También la estética, todo eso plantea una transmisión entre el mundo antiguo, que ya no servía, que era como el mundo del imperio que había terminado, y el mundo que iba a surgir con la victoria militar revolucionaria 30 años después, ¿no? Los intelectuales de esta tendencia escribían desde la comprobación de haber perdido su país. Perdón, y buscaban el placer en la desesperanza. Ese proceso también era como una contribución basada en la falta de contribución. Se trataba de intelectuales que solo pensaban en tomar el té, mirar flores y describir el humo, y sentían algo que no era conformismo, era como más una desilusión política. Y creo que esa desilusión es productiva. Pienso en el momento en el que estamos ahora, en que hay elementos en el presente del arte en Buenos Aires que apuntan en la dirección contraria a esta dirección de ir a lo menor, quizás apuntan en la dirección de la vuelta hacia lo grande. Y en esos elementos también puede estar presente la historia. Pero esa historia, como decía Lippard, se construye desde la falta. No se construye desde lo que es lo grande en el arte, sino desde lo que hace al negar una situación dada. En el medio hay un tema también de autoestima para los artistas. Pilar Otero, que Milagros cita en su artículo, dice en un momento, hablando sobre una muestra de Fantasy Dynasty, no podemos dejar el tamaño en manos de los chabones. Le da toda la vuelta a Lippard en esa frase. Como no se trata, como era para Lippard, de defender el anonimato del artista mujer, de defender lo pequeño, lo artesanal, etc. Es más una idea del tamaño del arte vinculada como a lo antipequeño, ¿no? Destaco en eso una relación constructiva con el mercado que puede ser como parte del mundo que estamos viendo hoy o del momento en el que estamos, como un ambiente más competitivo donde hay más presión por la plata para los artistas. Puede ser que eso ordene un regreso a categorías formales de obra vendible, conservable, fichable, fácilmente identificable. Es algo que parece triste si uno lo piensa, como que los artistas tengan que adaptarse a una situación determinada, pero se le puede dar la vuelta al guante también y encontrar oportunidades en un ambiente social que sea más difícil en primera instancia. Y creo que esa oportunidad es poder hacerlo un poco en chiste también, como ese regreso a lo grande, a lo ambicioso, a lo que busca amplificar su rango de desafíos. Eso puede ser el hilo transmisor que en otro momento fue lo pequeño y lo tonto. Puede heredar el elemento del descaro, o incluso se podría pensar que esos son los dos polos de la ambición, la solemnidad y el descaro. Y cuando digo descaro, pienso en el momento en el que la ambición integra un elemento cómico, que para mí siempre es el costado más liberador que tiene el arte, o en cuya ausencia, en todo caso, ese costado liberador empieza a quedar desdibujado. El canon de lo chiquito quizás se convirtió en una experiencia cultural confortable. Me parece que un ejemplo es la plataforma Movie, que muestra el cine que alguna vez fue avanzado, pero con algo de convertirse en una experiencia cultural que nos resulta confortable, como el canon de lo lindo, de las cosas chiquitas. Está bien, pero la pregunta que uno se puede hacerse con todo eso que está bien, con todo eso que ya nos gusta, nos podemos preguntar qué pasa si queremos cambiar algo en la sociedad. Y ahí creo que está bueno, para terminar, volver a Lippard, porque creo que el problema de Lippard con el modernismo, y el problema que también tiene, por ejemplo, Chris Kraus, el problema que tenía el mismo Mazzotta, Oscar Mazzotta en la época, que escribió más o menos hacia la misma época que Lucy Lippard, no era un problema con el modernismo entendido como experimentación con la forma. Era como un problema con cómo eso se había convertido en una experiencia cultural confortable que ya no permitía que la nueva generación hiciera cosas, ¿no? Quizás en este momento hay que vincularse con el disconfort, y creo que el disconfort, la incomodidad en la cultura tiene que ver con la desidentificación, con el momento en el que ya no te sentís representado. El momento cómodo sería el de sentirte identificado por la cultura que estás consumiendo. El momento incómodo sería el de empezar a ver que ese espejo refleja algo feo. Bueno, ahora les doy la palabra primero a Milagros. Muchas gracias de vuelta. Y luego a Belén. Bueno, muchas gracias por la invitación a ambos.
Nada, y gracias a ustedes por estar acá. ¿Podemos poner la presentación? Sí, genial. Bueno, lo que quería hacer era resumir un poco un artículo que se publicó en los años 20, una revista cultural generacional que salió el año pasado, donde trato de pensar un poco un momento de la literatura. A ver, ¿te ayudo? Ahí, ¿no? Estoy sin lentes, no leo. No, está perfecto, sí, porque ahí salió, yo lo voy a pasar. Ahí va. Bueno, decía, es un poco un resumen de lo que escribí para los años 20 y me invitaron a compartirlo con ustedes. El texto empieza un poco con una reseña que encontré de Santiago Liach, muy breve en redes sociales, sobre un libro de Miguel Ángel Petreca, que es en realidad un diario que se llama Soñé una ciudad. Y Santiago ahí lo que dice es, hace un elogio de que el libro sea poco ambicioso, un poco lo que estábamos hablando recién, del tema de lo pequeño, de lo poco solemne, y dice, ¿no? Larga vida escribir desde el costado, sin mayores ambiciones, sin que se note la ansiedad por ser leído, ni que te urja la ambición estructural, ¿no? Me quedó resonando este último concepto, ambición estructural, porque nunca lo había visto, y me preguntaba, bueno, ¿qué es la ambición estructural, no? Entendía que a partir de reconocer a Santiago como parte de la generación de los 90, seguro tenía que ver con algo similar a lo que estabas armando vos en relación a la discusión con el modernismo, que es ir en contra de la solemnidad y de lo anquilosado de ciertas formas literarias, y que aparezca una literatura de lo cercano, de lo íntimo, que veo que se viene construyendo con mucha fuerza en el campo cultural, eso, desde más o menos los 90. Pero me quedaba con este último concepto y en el ensayo un poco lo empiezo a buscar y no encuentro nada. Quería traer estos resultados de búsquedas porque aparece el término en resúmenes, reseñas o contratapas de libros absolutamente diferentes que no tienen ninguna relación entre sí. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cuál es el hilo conductor, no? Tratar de construir esto como un concepto para pensar algunas novelas que me interesan. Traje algunas citas. Entonces ahí ponía, bueno, ambición estructural me remite a una predisposición a reflexionar sobre la forma, ¿no? Los escritores contemporáneos que la padecen estarían pensando sus retazos de escritura como materiales que necesitan ser organizados. El resultado puede tender al caos o a la armonía, es indistinto. Lo importante es que las novelas resultantes presentan a todas luces la mediación de una técnica y exponen a cara lavada el arte como artificio. Algo que me interesaba es que en la idea de una literatura con poca ambición estructural, lo que leo es que se está pidiendo una literatura con la menor mediación posible, ¿no? Pero ahí hay una fantasía de transparencia, porque siempre que hacemos literatura estamos mediando, no se puede representar la realidad tal como es. Entonces me da la sensación de que se asume que cierto modo de representar, más ligado con el realismo, implica de por sí una mayor autenticidad que otras formas representacionales, cuando lo que hay siempre es un efecto estético, ¿no? Un efecto de autenticidad. Y me preguntaba por qué damos por hecho eso, que una convención refleja mejor lo real que otras, cuando la idea de mímesis cambia muchísimo a lo largo de la historia del arte. Ya desde, no sé, cuando aparece la perspectiva, por ejemplo, cambia la manera de representar. Y lo que veo es que a un estilo de narración específico se lo asocia con una mayor honestidad, con una menor solemnidad y una mayor cercanía con lo real. Entonces me preguntaba un poco cómo son las novelas que buscan otra forma, ¿no? Entonces, mientras tanto, interesada por los distintos efectos estéticos de cada tono o registro, sin ponderar uno sobre otro, sino empleándolos estratégicamente en la construcción de un universo, consciente de que la ficción tiene que fundar cada vez el mundo que viene a representar, preocupada por el modo de organizar tanto las visiones de la imaginación como los restos de la percepción, y muchas veces polifónica o coral, la ambición estructural produce mamotretos. Acá aparece este término que es el segundo que traté de construir en el ensayo.
En principio, el mamotreto nos remite como a un libro pesado, ¿no? A un ladrillo difícil de transportar, caro, un libro incómodo. Pero las formas breves también pueden tener estructuras ambiciosas, entonces es difícil de separar los dos conceptos, ¿no? Ambición estructural y mamotreto, pero lo que quería hacer era ver qué pasaba cuando las dos cosas se encontraban, porque puede haber ambición estructural sin extensión y puede haber extensión sin ambición estructural, ¿no? Un libro de 700 páginas que no está pensando la técnica. Por eso ahí mostraba, por ejemplo, bueno, obviamente Borges, que me parece estructuralmente ambicioso. Y acá la aclaración, ¿no? Escribo sobre mamotretos ambiciosos porque en esa coincidencia entre dos formas de la desmesura hay una especificidad para atender. Por eso es necesario restringir el concepto de mamotreto a estas novelas, como decía recién, caras, imprácticas, incómodas de transportar, que desajustan las condiciones de lectura, no solo a nivel material por las características del objeto, sino también a nivel estético, ¿no? En la experiencia de lectura, porque fuerzan, pliegan y tensionan la forma. Bueno, esto lo pasó un poco rápido, pero justamente en el texto habla un poco de modernismo, que es algo que me resulta muy afín, como me siento bastante cerca, porque el modernismo está hecho de mamotretos, básicamente. Novelas estructuralmente ambiciosas, como las de Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Proust. Pero en Latinoamérica también, obviamente, lo que es el momento del boom latinoamericano está hecho de novelas estructuralmente ambiciosas, y Marcelo Cohen, de hecho, dice que la literatura argentina es un venero de escritores maximalistas, ¿no? Entonces, como decía antes, se entiende que Santiago Liach y su generación se venía a pelear contra esto, ¿no? Pedir menos solemnidad, menos enrevesamiento. Pero esa renovación, lo que en un momento fue renovador, me da la sensación de que se cristalizó en un estilo de época, ¿no? En una manera de narrar que se volvió hegemónica o dominante en cierto campo cultural. Entonces, lo que me interesa es pensar libros contemporáneos o arte contemporáneo que no vuelve a repetir las formas ni del boom ni del modernismo, porque no es una vuelta al pasado, pero sí que están pensando la técnica como algo que no se puede dar por sentado, ¿no? No como algo que es transparente, sino como algo que hay que volver a pensar cada vez. Y cito: al principio de cualquier escritura no hay una página en blanco, sino una página llena de clichés. O al menos así lo veía Gilles Deleuze. A la hora de empezar una novela, agrego, la página está sembrada de estilos de época. En este contexto es casi inevitable devenir epígono. Hay tendencias, máximas, recetas, instrucciones. Hay fronteras difusas y tácitas en el espectro de lo imaginable y la distribución de lo sensible, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, ¿qué pasa cuando cierta manera de narrar se impone y damos por hecho que está contando mejor la época que otras maneras de narrar? Perdón. Bueno, y ahí me interesan los escritores, que en vez de partir de una idea de originalidad o de genio, se piensan a sí mismos como organizadores o montajistas de esta nube de palabras y discursos que los atraviesan, ¿no? De esta página llena de clichés con la que se tienen que enfrentar o encontrar. Y no buscar borrar lo ya dicho, sino cómo decir con lo que ya hay. En las artes visuales, que es un terreno que no conozco tanto, entonces no quiero meter la pata, pero para pensar esto mismo en las artes visuales, leí una nota de Pilar Otero, que es la que citabas recién, donde piensa un poco cosas parecidas a las que vengo trabajando. Piensa la muestra Too Much que hizo Fantasy Dynasty en la Galería Hippopoeti, y habla sobre cómo poner la experiencia al servicio de la imaginación. Habla sobre el desparpajo de fantasear en grande y de la idea de una contrahegemonía de lo grandilocuente, ¿no? Y lo que me interesaba es que ella lo piensa, bueno, en términos del arte queer, esta idea de que es importante que pensemos en grande, porque si no, los únicos que están pensando en tamaños enormes son, bueno, ya saben, los varones, dice ella. Entonces hay algo que ahí me interesaba para pensar políticamente, este desparpajo
de lo grandilocuente, en una época en la que desde el gobierno el campo semántico principal es el del ajuste, ¿no? De la austeridad, de achicar, de ser cada vez menos, de reducir el Estado, de reducir el financiamiento a la cultura, etc. Entonces, en frente al ajuste, al recorte, tal vez las estéticas ambiciosas y descaradas puedan ser una forma de respuesta política, ¿no? Porque se niegan a este ajuste y se aferran al exceso. Son como una contraeconomía estética. Y ya terminando, para retomar este término, ¿no?, de los mamotretos, que es una palabra que me parece que de por sí ya tiene esta especie de descaro, o sea, no es una palabra solemne. El término viene de libro o cuaderno que sirve para apuntar y anotar las cosas que se necesitan tener presentes para ordenarlas después, ¿no? Entonces yo pensaba que los mamotretos, que los libros ambiciosos, estructuralmente ambiciosos, emprenden una especie de recolección productiva, ¿no?, que deviene proyecto. Es decir, esto que decíamos antes, ¿no?, de tomar lo que hay y organizarlo de otra manera, pensando en las herramientas de la técnica y cómo renovar la técnica. Y esto me hacía pensar en la teoría de la ficción de Ursula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción muy importante, que tiene un librito que salió hace poco, donde ella piensa que el principal modo de narrar en Occidente viene de los relatos de los hombres cazadores, ¿no?, que cuentan, bueno, historias que son como lanzas, porque van, matan un mamut, vuelven y tienen un relato heroico para contar, con principio, nudo, desenlace, y que nuestra narrativa viene de ahí, pero que ya va siendo hora de narrar como las mujeres recolectoras, ¿no?, como otra lógica, donde lo que hay no es un héroe que viene a contar su hazaña, sino una cosecha de materiales, o sea, una lógica más horizontal de organización de los materiales a narrar, donde no hay una aventura principal, sino un montón de puntos que se diseminan. Y ella dice, más relatos como bolsas arpilleras que contengan elementos diversos. Menos relatos como puntas de lanza apuntadas a la progresión dramática tradicional. Lo que mostraba ahí es una arpillera de Violeta Parra, por esta idea de las arpilleras, donde se recolecta también algo de la tradición como nos llega a nosotros. Bueno, y para terminar, quería citar, bueno, del mismo ensayo de Úrsula y también de Philip K. Dick, que es otro escritor de ciencia ficción, dos maneras de pensar la escritura que me interesan mucho, que vendría a ser que estos libros estructuralmente ambiciosos no son como castillos perfectos, donde ladrillo a ladrillo se compone algo impenetrable, digamos, sino que me interesan novelas con cierta porosidad, que son más bien como ruinas de catedrales, ¿no? Es decir, construir una plataforma hospitalaria que pueda contener esta dispersión de los materiales. Entonces, Úrsula dice, mi bolsa llena de comienzos sin fin, de iniciaciones, de pérdidas, de transformaciones y traducciones, muchos más trucos que conflictos, muchos menos triunfos que trampas y delirios, llena de naves espaciales que se atascan, misiones que fracasan y personas que no entienden, ¿no? Me parece una forma distinta de pensar la literatura. Y Philip K. Dick dice, me gusta construir universos que se destruyan, me gusta ver cómo se despegan y me gusta ver cómo los personajes de la novela luchan contra este problema. Amo el caos a escondidas. Lo viejo, lo osificado, debe dejar pasar a la nueva vida y al nacimiento de nuevas cosas. Bueno, me parece que los dos ayudan a pensar esta forma de narrativa posible. Y para cerrar, bueno, que una estructura ambiciosa, esto no es una manía de control, sino que pone ladrillo sobre ladrillo para armar un marco que habilite el desborde, ¿no? Hablo de novelas como ruinas de catedrales góticas permeables a la mutación, arrojadas a la intemperie. Máquinas de representar el derrumbe de lo familiar. Esa sería su potencia de emancipación. Bueno, hola, gracias por la invitación.
escucha bien esto? Hola, hola. Bueno, nada, cuando me invitaron a participar de la charla, empecé a pensar, digo, ¿por qué a mí con estos tópicos? Y lo primero que se me viene a la mente es la ambición estructural, porque yo utilizo, por lo general, grandes formatos. Y a partir de eso me empiezo a preguntar por qué yo utilizo grandes formatos y llego a la idea de que es algo que me desborda y que me supera y que no lo puedo explicar, que es algo corporal, que es como una sensación que nada, que en lo pequeño no me sale. Como puedo dibujar pequeño, pero de repente hay como algo que no lo entiendo, nunca lo entendí, que es nada, eso, como el movimiento del cuerpo en el hacer y nada, como que no te alcanza de repente el lienzo o lo que sea, que puedo agarrar cualquier cosa y salir y pintar todo o dibujar todo. Y entonces a partir de esto llego a la idea de que hay como una crisis del soporte que no alcanza y me gustaría tomar más que nada esta muestra, que fue la primera que hice, que se llama Ajenjo, que consistía, para explicarlo, que consistía en una pieza central curva que medía aproximadamente 3 metros, que unía el techo y la pared, y en el frente tenía estos dos planchas que eran también parte de la obra de atrás, y eso como componía en el espacio, y que para mí no es que cada obra tenía una función particular, sino como que por sí misma la muestra era la obra. Como no separar, no sé, pensaba en un momento de que si pensaba la muestra como si fuese una oración, cada obra podía ser una palabra que te lleve a formar esa oración. Ahí está, bueno, es la misma muestra desde el frente. Y nada, la temática era un poco un Edén desprovisto de humanos, que nada, empezaban como a suceder cosas y estaba al punto de la crisis y el colapso constante. Entonces también eso es como una multiplicidad de escenas que pasaban en mi cabeza y que me desbordaban también, como era como pensar que, ay, perdón, nada, algo inconmensurable me atravesaba cuando estaba haciendo la obra, ponele. Entonces ahí también empiezo a pensar en la expansión hacia el espacio. Más cerca, ok, ahí va. En la expansión en el espacio, en este caso, en la segunda muestra que hice, que se llamó Cocot, que más allá de que tuviese diferentes pinturas más bien tradicionales y en soportes convencionales de la pintura, como un bastidor gigante, no alcanzaba para poder contar todo lo que yo quería. Entonces aparece como esta cuestión de también irme a la pared y pensar también un elemento que comunicara algo similar a lo que estaba sucediendo dentro de la pintura. Y cómo el espectador, o sea, la gente que lo visitaba, se sienta parte de ese suceso, de esa experiencia. Me acuerdo que dentro de esa sala fue una chica que se mareó y se tuvo que ir porque era mucho, se sentía muy abrumada y nada, como que me interesa mucho en la obra eso de confundir y extasiar y marear y
y sorprender todo el tiempo al ojo, como que el ojo cuando mira no tiene nunca un recorrido fijo y siempre va siendo como un ping-pong, una ida y vuelta, y exacerbar esa cuestión es algo que pasaba particularmente en esa sala. Bueno, después pasó a la solemnidad, que la pienso dentro de la idea y el hacer dentro de mi proceso. Siento que es la parte más solemne del trabajo, es eso que, como tenerle el respeto a la idea y ser fiel a eso que vos estás pensando y cómo se pasa de la idea al soporte y ese ciclo que es constante, que es un ida y vuelta, un ir y venir entre una idea, el cuerpo y la imagen propiamente dicha que resulta de eso, de la idea, y que uno no tiene el control todo el tiempo, pero nada, hay que serle como fiel a lo que está sintiendo. Con respecto a la pintura o al dibujo, lo que sea. Y después pensar también que las imágenes no son producto de algo tipo descartable, sino que es algo más profundo que tiene que ver con para mí todo tiene que ver con el sentir y en cómo se traslada eso, cómo convertir todas esas ideas, ya sean formales, poéticas o lo que sea, en una imagen concreta. Esta obra, por ejemplo, estaba también dentro de la exhibición que se llamó Cocot, que siento que es como la imagen más solemne, por eso la puse, que es como un diálogo entre el exterior y el interior, y también sentía que como que cuenta un poco eso del ir y venir todo el tiempo entre lo que uno piensa y lo que uno ve. Bueno, y concretamente, bueno, esta imagen es de la muestra que era Cocot, que sucedían dentro de dos momentos, uno que eran imágenes que tenían que ver con el interior y la oscuridad, porque la muestra surge a partir de una idea que yo tengo, que también, retomando lo anterior, es como ser fiel a eso, de que el interior del cuerpo no entra a la luz, entonces es todo oscuro, y cómo se va desarmando esa idea depende de lo que vas como sintiendo. Entonces había un primer momento que eran imágenes de la piel para afuera, que es esta obra que se llamaba Disco Mental, que es un autorretrato donde estoy como revolviendo eso que tengo en el interior, y después hay un segundo momento que es la misma sala que mostré anterior, donde estaba toda intervenida, que nada, tenía como si fuese el mundo interior propiamente dicho, y imágenes que aludían a esas sensaciones y a esa oscuridad que dependiendo de lo que iba sintiendo, tomaba o adquiría diferentes formas. Y después, bueno, la cuestión del descaro la traté de relacionar, no relacionar, como que la vi más dentro de lo que es lo material en la obra, que es el uso que hago de los materiales no convencionales de la pintura. No sé, las bases de todas la muestra anterior eran en esmalte sintético negro y óleo, que uno es un material súper industrial y barato, y el otro, bueno, es el óleo convencional que ya conocemos todo, que se usa en la pintura, y como también me interesa esa contradicción entre dos materiales que en
la pintura no se tendrían que mezclar. O sea, en una buena pintura no se tendrían que mezclar. Y también de lo material viene lo que sería la composición, como que siento que la composición es algo descarado porque, nada, uso colores que son completamente saturados y que no tienen prácticamente intervención como si fuesen directamente del pomo, que eso también dentro de la pintura es como algo que no hay que hacer, no es que no hay que hacer, pero no define una buena pintura o el uso de un color no preparado. Como que sos buen pintor si estás todo el tiempo ahí haciendo unos buenos grises, unas cosas y nada, como que yo agarro el pomo, lo intervengo, sí, obviamente, un poco porque me gusta, pero como aprovechar esa cosa muy inmediata de lo industrial y medio sin capas, que tenga una lectura muy rápida y sencilla a la imagen dentro de todo y que después se le añadan otro tipo de capas como si, no sé, estas figuras súper repetidas que se expanden y podrían seguir por todo el espacio, y ahí viene también un poco lo que decía antes, de que no alcanza el soporte y que la estructura no basta. Nada. Después también me interesaba mencionar como la capacidad de sorprender, intentar que cuando alguien visite una muestra mía, tipo, sienta algo diferente a lo que venía pensando, que se involucre como en ese contexto imaginario mío, mi propio mundo, como y también forzar a la persona a que haga ciertas cosas dentro de la muestra. Por ejemplo, para ingresar había que pasar por abajo y recién ahí descubrías una sala y después pasabas a la otra. Todo esto sucedía en un espacio muy pequeño y las obras eran muy grandes y es medio complicado hacer que conviva todo bien en un espacio muy chiquito, tipo con los tamaños enormes, y que no parezca que es una locura todo. Y después, bueno, esto como a modo de conclusión y de un poco amor a la pintura y al hacer, puse pintar, pero también me gusta mucho dibujar. Lo voy a leer porque no me va a salir decirlo tan bien como lo escribí, que dice: la necesidad de pintar, que a veces parece frenética e incontrolable, no es solo el impulso por producir, sino una búsqueda constante de entendimiento interno. Es una forma de justificar, aceptar y hasta dialogar con lo que me desborda, los pensamientos intrusivos, la intensidad de las emociones y la necesidad de convertir ese ruido mental en algo tangible. Cada obra es un intento fantasioso de dar forma a lo invisible, una traducción de un mundo interno que se siente infinito, incomprensible y saturado. Bueno, y eso es un poco todo. Yo tengo algunas preguntas para ambas. Quería empezar por vos, Belén, con una pregunta que es muy puntual. Viendo los cuadros, pensé que tenían seguro fondo negro, que tiene que ver con esta pintura industrial que usás. La pregunta, porque a veces noto que cuando alguien usa fondo negro, después hay un problema de iluminación, como la pintura chupa mucha luz. Para eso, con una pared blanca, se le pone más luz en la sala, y la pared blanca refleja mucha luz y la pintura sigue chupando luz y se genera como esa especie de círculo vicioso. Como iluminar más y sigue quedando poco iluminada. Y viendo las fotos me parece que estaban como que tenían muy iluminadas. Muy bien de luz, claro, eso que para que cuentes. Sí, o sea, y también hay algo extraño en la densidad del material y el brillo, porque ese esmalte sintético brillante particularmente, o sea, había tubo fluorescente
pero eso hace que también refleje como una potencia mayor el color y el contraste del saturado sea más potente todavía, creo. Creo O que sea, porque es esa eso. pintura de fondo brilla, aunque sea Sí, negra, digamos. aunque ok. sea negra, tiene un brillo que es raro, no sé. No sé si es tan raro, pero es como incómodo, por lo menos. No duden en interrumpir y sumar lo que quieran. Quería hacer una aclaración porque en la invitación de hoy estaba incluida Adminoliti, que se enfermó a último momento y por eso no está presente. Pero lo quería mencionar, mira, si vino gente a escucharla. Otra pregunta, bueno, si quien quiera levante la mano, ¿no? Pero sí, por favor, ¿querés? Me gustaría dirigirme a vos. ¿Cómo es tu nombre? Belén. Belén. Yo le escuchaba a Belén y, por supuesto, uno siempre pone la cabeza y pone el espíritu y pone el corazón y pone las ganas de entender a la persona a fondo, ¿no? Y en esa búsqueda de comprenderte más, porque creo que te entendí bastante, no sé si te entendí, creo que a ver, ¿cuál es la palabra? No es que no pasa por el pensamiento, por el entender, sino por el darse cuenta qué es lo que ella está manejando o desarrollando o encontrando, ¿no? Que me pareció sumamente vinculada al espacio. Sí, sí, totalmente. Claramente vinculada al espacio. O sea, por lo general cuando pienso en una exhibición, lo primero que hago es ir a ver el espacio, que en este caso es la galería donde también trabajo muchas veces, medio que el mismo espacio también te va devolviendo algo de lo que quiere que le des, no sé, como pensarlo y proyectar lo que quisieras que sientan cuando entran ahí adentro. Te lo digo, yo tengo muchísima experiencia en el mundo del espacio, mucho. Y me pareció que te podía servir, o no sé, no soy maestrita por ese lado, empezar con el espacio puro, no con una idea de formato adentro del espacio. El espacio puro, ¿qué te provoca? ¿Qué te da? Con materiales, con elementos. Sentí eso que, no sé si estoy en lo cierto o no. No, puede ser. Yo ponele cuando trabajo en mi taller y cuando siento que habito el espacio de una forma particular. Claro. Como que hago como si fuese mi cuevita dentro del mundo. Lo que pasa es que a la hora de pensar una exhibición también tenés que tener en cuenta un montón de factores. Sí, claro, esa es la realidad, ¿no? Que nada, tiene que ser relativamente vendible en algún punto, Bueno, porque eso- si no haría todo en el espacio o quizá pintaría murales, pero... Bueno, pero de vez en cuando podés hacerlo, como apertura y como un acto de libertad. Sí, puede ser. Bueno. Yo tenía otra pregunta también sobre eso. Bueno, no es un comentario, como pensaba muchos artistas yo tengo 43 años, o sea, de mi generación, de mi edad, que hicieron algunas muestras siendo jóvenes en los años 2000. Por ejemplo, Diego Bianchi hacía bastante eso de cortar, como vos hiciste, perdón, las dos muestras en la galería Casa Proyecto. En una de ellas estaba como una pintura puesta y la gente pasaba por debajo. Sí. ¿No? Y era como ese tipo de gestos, yo lo asociaba mucho a algo de la instalación, de querer molestar, no sé, como lo que decías del espacio, entender el espacio desde la irritación del espectador, como quería ver si por ahí había algo, como no sentí que fuera, en tu caso, con mala onda, sino como buscando otra cosa, no sé. Sí, como no sé, como una cosa sí, puede ser un poco de incomodar y de hacer que no sea para mí es tipo fundamental, por lo menos en mis muestras o en mi trabajo, que no sea algo a la pared común y ya, como que tengas que atravesar obstáculos y diferentes capas. No sé. Carla, no sé si vos... Sí, me quedé pensando en esta relación o estas palabras que aparecieron de la supuesta, la asociación a ciertas ideas de transparencia como algo virtuoso
y como lo opaco o ciertos mecanismos más trastocados podrían hoy ser una estrategia. Pero pensaba en este presente, ¿no? Porque estábamos hablando de modernidad, podríamos decir contramodernidad y contemporaneidad, pero digo, la relación que tenemos en este contexto que estamos viviendo actualmente, donde tanta frontalidad, se me viene como esa palabra, también podría ser vista como una nueva transparencia, ¿no? Como una nueva mala transparencia. Digo, en esto de un gobierno que expresa supuestamente muy claramente sus programas estético-políticos, ¿no? Cómo esos binomios para pensar la ambición estructural o cuáles son los desafíos, se me vuelve como, se me empieza a volver otra vez chico pensarlo en términos de binomios, ¿no? Cómo hacer para romper también esas ideas. No sé, es un comentario más que una pregunta. Sí, no, pero me deja pensando. Me parece que está bueno también eso, ¿no? Usar el texto como punto de partida para seguir complejizando, porque hay algo como de enfrentar dos momentos de la literatura contemporánea, pero en realidad es una manera de organizar algo que es súper disperso en dos conjuntos y en realidad se puede pensar en un montón más. Y con lo que vos decías pensaba en algo que leí de Silvia Schwarzbach, en Los espantos creo que lo dice, de esta idea de la explicitud del poder, ¿no? Como que el poder es cada vez más explícito y a cara lavada hace el ajuste, a cara lavada la represión, o sea, todo es como muy de frente y nos da la sensación de que sabemos todo lo que están haciendo. Como que la explicitud es una estrategia de ocultamiento también. Entonces ahí no sé si me explico lo que Sí. E incluso pensar el desborde o eso, que ella lo decía muy físicamente, así, eras muy clara en tu expresión física. Pero el desborde como estrategia, digo, también podríamos pensarlo más allá en términos de lo moderno contemporáneo, como en términos de crisis, ¿no? Como en la historia ha habido grandes crisis y la reacción a esas crisis, o sea, las estrategias implementadas en esas reacciones siempre han implicado algún grado de desborde o de indisciplinamiento, ¿no? Como... Claro, sí. Y tiene también algo como de señalarle un defecto al libro, decirle que es un mamotreto, ¿no? Como que pensaba como que en esa literatura como del yo que devino en eso, que vos decís que es como una experiencia ya más por ahí reconocible o hegemónica, creo que usas la palabra. Hay algo como de verse lindo, no sé, como que es lo que yo pensaba como que es una literatura que te refleja como algo lindo de vos mismo y como que mamotreto es como marcar algo feo, como que eso me gustó. Sí, es una palabra que se usa muchas veces despectivamente, ¿no? Como, uy, este texto me quedó mamotreto, como una cosa deforme y algo que vos decías del descaro también me resonaba esto de, bueno, voy a usar la pintura como sale el pomo, aunque no es la manera en que hay que hacerlo, como lo deforme o lo desprolijo. No sé, me acuerdo, de hecho hace unos años, una lectura que hubo acá mismo, donde Gabriela Bechermann habló sobre los textos que habíamos llevado y dijo como, bueno, pero están todos muy prolijos, chicos. Hay algo como muy vendible en lo que están haciendo, como sean más desprolijos. Y me quedó muy grabado ese comentario de Gaby Bechermann por esta idea también de lo que hablaban recién de, bueno, si es un mural no se puede vender, como hay algo de que igual hay que pensar en las condiciones de recepción de eso, y hay algo de lo prolijo, de lo fácilmente asimilable a lo que tendemos hasta sin querer. Lo pienso también como escritora de ficción, ¿no? Hay algo de la terminación correcta, de eso, de la prolijidad como un valor que está bueno poner entre paréntesis. Y me parecía que estas novelas, bueno, no nombré las novelas, pero en el texto hablo sobre Big Rip de Ricardo Romero, que es desprolija, pero es desprolija para bien, por ejemplo.
o Materiales para una pesadilla. Eso, novelas donde lo que hay es más una escritura experiencial, capaz de acumular y acumular y acumular, y hay pasajes donde podés sentir hasta aburrimiento, ¿no? Esto de, estoy tratando de vincular un poco con todo, pero de incomodar al lector o de incomodar al espectador que tiene que pasar por abajo de la pintura, ¿no? Como algo de la literatura de obstáculos, algo de la muestra con obstáculos. No sé, hay algo ahí que me interesa. No, y pensaba que también está bueno que mencionas a Ursula Le Guin, que sería como la perspectiva, la visión que incorpora la perspectiva de género. En el caso de ella es la de esta teoría de la bolsa, ¿no? El carrier bag. Y vos lo asociás con el mamotreto, que sería como lo que no es. Ahí como que se me cruzaron los cables de una manera que está buena. Claro, uno pensaría que el mamotreto es la casa Claro, con el la obra palo. grande, claro. Claro, sí, no. Pero de hecho Ursula K. Le Guin tiene mamotretos. Tiene una novela que es Always Coming Home, que es así, y de pronto tiene un mito inventado de un planeta que no existe, y el siguiente capítulo es más narrativo tradicionalmente, y después tenés otro material. Entonces hay algo como de eso, de bolsa arpillera, pero una bolsa arpillera enorme, digamos. Hay algo de que es una narrativa de recolección y no de lanza, digamos, pero no por eso es pequeña. Sí, a mí me gustó mucho que tomes a Ursula Le Guin. De hecho, cuando te empecé a escuchar, dije, se me vino Ursula Le Guin al toque, ¿no? De pensar la ficción con la realidad, digamos, no separar la tecnología de lo humano, que es lo que intenta hacer Ursula Le Guin. Hace poco leía que ella, tomando a Einstein, que Einstein dice que la luz viaja a la misma velocidad que una nave, ella decía, bueno, yo quiero comprobar por qué una nave de personas viaja más rápido que la luz. Y eso me parece re interesante porque ella vuelve a lo humano, como lo humano, lo afectivo, que es lo complejo, que quizás no es el conflicto, sino es la turbulencia. Y eso me parece bello que también trae la pintura, ese acercamiento, o las artes visuales, ese acercamiento a lo humano, a lo íntimo, a lo complejo también de todo ese mundo entre lo que pienso y lo que veo. Y eso me parece interesante y pienso en Lucrecia Martel, que ella plantea el cine sin conflicto, o sea, salir de la épica del conflicto y buscar nuevas épicas, que es difícil, no es tan fácil, pero cómo plantear relatos sin conflicto, sin guerra, desde otros lugares. Eso me parece interesante. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con esto de no separar la ciencia ficción de lo humano. En el texto hablo mucho de ciencia ficción, pero porque es un interés personal, pero el tema del mamotreto va más allá de un género. Pero sí hay algo que veo mucho en la literatura contemporánea, que es que se está leyendo mucho ciencia ficción porque cada vez se puede separar menos los avances tecnológicos ficcionados de los reales, y parecería que el realismo se está quedando corto de herramientas para representar el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces hay algo de esa dicotomía también que está rota, porque me pasa todo el tiempo con colegas que escriben una novela y mientras la están escribiendo sale una inteligencia artificial que hace exactamente lo que ellos estaban inventando en su novela y no saben si publicarla o no, y hay algo como, bueno, ya no importa, no es literatura de anticipación lo que hace la ciencia ficción. O sea, ya no va por el lado de llegar antes de la tecnología, sino de tratar de explicar qué nos está pasando. Y la turbulencia, lo que decías vos, ¿no? Como lo rotos que estamos con todo lo que está pasando. Entonces sí, me parece que en las novelas de Úrsula el foco es ese, ¿no? Lo que ponían en la presentación de naves rotas que no pueden salir disparadas al espacio, personas que no entienden lo que les está pasando. Bueno, una literatura que esté trabajando con todo eso. Si hay alguna otra pregunta, quien tenga ganas. A mí me quedaba lo de las catedrales, me gustó al final, como pensar en una situación de abandono, como de ruina de los materiales, porque de vuelta, como parecería que se trata de la vuelta, al hablar de ambición estructural y demás, de la vuelta a ese concepto de la estética moderna clásica, que es la idea del logro estético, ¿no? La idea de algo cumplido en sí mismo y como que va por otro lado en realidad. Sí, un poco lo que decíamos recién, con esto de
la tecnología, pero ruinosa, no como un progreso. O sea, me quedo pensando en ciencia ficción, pero en lo que hablabas vos también me parece que hay algo de eso, de que no es una ambición para llegar a la obra perfecta o como el acabado más prolijo o algo cristalizado, sino que es el desborde, el desborde que no te permite otra cosa que abarcar las paredes, no sé. Sí, hacer lo máximo que podés con lo que tenés en un punto, ¿no? Como yo hace poco me encontré un papel tirado, tirado no, pero lo iban a tirar y era gigante y fue como, ok, vamos a hacer algo con esto y de repente lo empecé a romper todo y fue algo que la pasé bárbaro haciéndolo y llené todo mi taller de esos papeles que eran horribles, pero que los agarré con un aerosol y no sé, me pasaron también un poco esas ideas del mamotreto. Esto es un mamotreto de repente, porque ¿qué voy a hacer con este papel roto de repente? Pero asociar la idea de artificio técnico y éxtasis tampoco sería tan mala estrategia para el presente, ¿no? Sí, son dos términos que capaz no suelo escuchar juntos, porque hay algo de o pintás o escribís desde el lugar de lo inconsciente y casi desde lo automático, o es la novela o la pintura como súper planificada, y ahí también hay una dicotomía que no está terminando de explicar las obras que estoy viendo y leyendo. En Big Rip, que es una de las novelas que trabaja en el texto, Ricardo Romero lo que dice es que durante la escritura se sentía como un monje zen porque se pudo liberar, digamos, y eso, escribir por la experiencia misma de escribir, ¿no? Como una escritura completamente desbordada, pero él se armó un marco, una plataforma para poder habilitar esa forma de escribir. Entonces no es sentarse en la computadora y tirar cualquier cosa, sino que es, bueno, vos sabés con qué herramientas contás, sabés con... No sí, sé, como poner todos los ingredientes para hacer la comidita y ya, y ver qué pasa, ¿no? claro, sí, como que hay una conciencia de la técnica, sabés qué es lo que querés usar, pero no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Entonces hay algo de ambición que no tiene que ser una línea recta hasta una meta específica que conoces. Me parece que sería eso lo que se arma distinto. ¿Algún comentario? No, porque estamos grabando, es por eso que usamos. No, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Pensaba en si esto del descaro es como un descaro real propuesto como, bueno, voy a hacer con lo que tengo, o si ese hacer con lo que tengo es en realidad una consecuencia de cierta precariedad también que estamos viviendo. Y también el hecho de que la ambición estructural sea algo que en artes visuales podemos asociar a la modernidad o al arte moderno, que de hecho es como el arte más comerciable hoy en día. El mercado secundario es como el mercado más importante a nivel precios, a nivel circulación. Si no será que también hay que volver a eso para justamente esto de el arte macho, ¿no? De volver a vender o de volver a recuperar algo de eso, que igualmente no lo veo tanto en el arte contemporáneo, que esté sucediendo como una verdadera ambición estructural en términos de formalismo. Entonces digo, la ambición estructural como tal, en términos de formalismo, no sé si es algo que suceda en sí en artes visuales hoy, y también pienso si el descaro es un descaro real o si es simplemente hacer con lo que hay por precariedad absoluta en términos económicos y de ideas también. No sé, ¿es mucho? No, pero hay una parte que es como que decís que no hay formalismo. No, digo que el formalismo es más bien precario, no es ambicioso para mí en este momento. Claro, no sé si la ambición, o sea, siento que cuando la ambición existe tal vez es más porque hay que ir a vender y en ese sentido se vuelve precario también. Esa es como la vuelta que le doy. No sé si es o no es. Como Sí, si yo no fuese... pensaría el descaro en términos de precariedad, no el descaro como hacer con lo que hay, el descaro como hacer ante todo. Hacer ante todo, ok. Hacer ante todo. Claro. ¿Tiene relación con el deseo? Sí, la urgencia, ¿no? Bueno, y pero ahí... no con la precariedad. Y
Y la relación con las estrategias formales, sí, me queda como más chico pensar la ambición estructural en las artes visuales tan ligada a los materiales. Quizás sí a las estrategias del cómo esos materiales, sí, pero no qué materiales, ¿no? Claro. Como, sí, por ahí. No, está buenísimo pensar en el deseo que se sostenga, sobre todo cuando hay mucho hoy de hago porque tengo una muestra o hago porque hay un premio. Como una vuelta haciendo una residencia en una provincia, alguien decía, no, el artista de Cava siempre está haciendo porque tiene que mandar a algún lado, ¿no? Entonces esto de que se plantee el descaro como algo que existe y que se sostiene es genial como para pensar que hay algo que está vivo todavía, porque a veces parece que no hubiese esperanza y de repente sentir que existe, al menos a mí me da como ganas de seguir haciendo cosas. Así que... Esperamos cada martes. No sé quién se lo tengo. Sí, sí. No, yo pensaba que igual hay de por sí algo que empezó a pasar que es como un cambio en algunos, como en el registro de las obras, creo, que hace que siento que hay en el aire como una revisión de estos como motivos que por ahí son de otro momento donde había más desafío formal, como desafío puesto en la forma de usar el espacio de manera más desafiante. Y me parece que Belén es como un artista que está en esa dirección, creo, como la dirección en la que está una generación más joven, que está como explorando de vuelta estos formatos, un poco lo que mencionabas también del espacio, como tomar el espacio como algo, como llevarlo un poco, pelearlo un poco el espacio, como, y no, claro, y sobre todo y no acomodarse a formatos que sean más como, que tengan más que ver con el reposo, y como estar como con algo más pequeño y estar bien, pero estoy de acuerdo con vos que no siempre es como, que hay muchas cosas, muchos factores en el medio. Lo que sí pensaba es que por ahí, si es que hay una vuelta a un formato grande, está bueno también cuando eso lo hace alguien, como un artista que lo puede hacer un poco como riéndose también, porque entiende que hay todo un teatro para hacer eso, como que no es necesariamente una posición sincera de alguien que dice quiero volver a ser un artista comercial, que gana plata, que hace cosas grandes, esa cosa que decía Pilar Otero de los varones, o lo que yo decía que mencionaba Lucili Pardantes como algo de darse cuenta que en ese momento aparecieron todos unos artistas hombres de vuelta que solo querían ganar plata, ¿no? En Estados Unidos. Como cuando quien lo hace es un artista que viene de otra trayectoria, que tiene otra vinculación política con otras tradiciones, me parece como que es interesante. Sí, agrego algo muy chiquito en relación a la literatura, pero me quedé pensando que en el caso de las novelas mamotretos pasa lo opuesto, porque nadie te quiere publicar una novela de 600 páginas si no te conocen. O sea, si no sos nadie, caes con un libraco gigante, es mucho más incómodo. Entonces, al revés, siento que hay como que lo más sencillo para construir carrera es publicar muchas novelas breves. Entonces sí que hay algo como contraeconómico o como que te estás complicando la vida en un punto, pero bien. Y un descaro en ese sentido, ¿no? Un descaro de voy a escribir esto y no sé dónde lo voy a meter. O sea, no sé quién me lo va a querer publicar. Entonces me preguntaba si el formato grande funcionará distinto en la literatura y en artes visuales. No sé qué pasa ahí de pronto. Creo, se me viene la idea de traición también, entre lo que decías Milagros y lo que decía Claudio. Como creo que hay algo de traicionar la expectativa o eso que se espera que hagas en función de ese contexto o de ese recorrido que venís trazando o de esa lectura de ese presente, ¿no? De ese momento. Como que yo no creo tanto en que esté puesto la ambición en los formatos, sino en cuánto le pedimos, ¿no? Y cuánto le damos al arte o a eso que hacemos. Y creo que lo precario está en que cada vez le pedimos menos a las ideas, ¿no? Como le pedimos cada vez menos a nuestras hipótesis. Y creo que a veces, por inercia, bulia, lo que sea, una estrategia, como más que estrategia, como una táctica podría ser esto, ¿no? Como traicionar eso en lo que estamos.
si venimos en una dirección por traicionar. Como que la idea de traición me parece como que podría ser pertinente para pensar la ambición. Capaz está bueno también aclarar que ambición estructural sería como un concepto. Yo después estaba divertido lo que pusiste de los resultados. Es como un concepto que tiene que ver con algo que ocurre formalmente en un libro, ¿no? Como sería un libro que busca una forma, como no tanto si una persona es ambiciosa en su... Sí, totalmente. Sí, lo de los resultados es porque no existe en realidad como concepto consensuado que digamos, bueno, la ambición estructural en la literatura refiere exactamente a esto, sino que me aparecían novelas de Stephen King y eso, literatura modernista del siglo XX, como un espectro gigante de cosas, entonces... A partir de hoy ya existe, ya hoy lo fijamos un poco. Perfecto. Pero sí viene a hablar más sobre la estructura de las novelas, o sea, sí, la forma, el cómo, y no tanto la ambición en términos de carrera, como de soy una persona ambiciosa que quiere llegar a ganar tal premio y a tal Sí, o lugar. mismo la idea de obra maestra, o que tu obra va a ser mejor mientras más tiempo pases haciendo las cosas, ¿no? Exacto, sí, totalmente. ¿Algún comentario más, observación, pregunta? No, muy cortito, pero avanzar hacia la obra provocativa, ¿no? Porque muchas veces cuando uno trabaja por un resultado de belleza o de satisfacer algo a uno mismo, ¿no? Pero creo que es el momento de provocar con las obras, que a la gente le pasen cosas, que salgan, que no sepan qué decir, porque eso es lo que despierta el campo del sentimiento posterior. Yo la vez pasada le preguntaba a mi amigo de la inteligencia artificial por unos temas que tenía en cuestión, y me dice, nosotros no sentimos nada. Nos queda a los artistas plásticos, por llamar así de alguna manera, a los que hacemos cosas, nos queda ese, no voy a decir ese agujero ahí, sí, esa nada fértil. Nos queda esa nada fértil para sembrar ahí, en el campo del sentir. Bueno, muchas gracias. Yo tenía un comentario muy chiquito más para Belén, que en un momento dijiste pintar mal y eso me pareció que ahí resonaba también una tradición que es interesante pensar de vuelta hoy, ¿no? Como esto de pintar mal, malos pintores. Sí, o sea, O desobediente. Claro. sí, como que, no sé, hay un estereotipo de pintor virtuoso y académico que yo siento que no soy eso y que nunca en la facultad no lo aprendí, nunca lo aprendí. Yo agarro los materiales y hago lo que pienso tipo que puede funcionar con eso, pero no como con algo preestablecido de ese uso o de la forma de hacer la pintura que esté correcta compositivamente, no sé, en color, en lo que sea, ¿no? Como buscar siempre como esa incomodidad un poco, no es cierto que voy a decir cualquier cosa, tipo contrahegemónica de lo pictórico, no sé. Sí, ahí. Me quedé pensando. Escuchando hablar, que está muy interesante todas las asociaciones que surgieron, y me quedé con algo que habías dicho, Claudia, al principio, que decías esta idea de que hay algo para pensar en ciertos momentos en los cuales la cultura se vuelve demasiado confortable, y que alguien lo pensó, creo que era Lucy Lippard, lo decía. Y que entonces, ¿qué se hace en esas situaciones, en esos momentos, que tiene para ofrecer el arte o la literatura? Y que entonces, vos dijiste algo así, como que en realidad habría que buscar ese momento de incomodidad, ¿no? Que eso sería un proyecto para el arte o para la literatura, tratar de encontrar ese lugar. No, que me parece muy interesante, era solo quizás para
señalarlo y también pensando que hoy buscar la incomodidad en la cultura es una buena pregunta, porque hoy la cultura, si uno salís a la calle o salís a leer lo que se habla de la cultura y de este momento, está basada casi en gran parte en la incomodidad, ¿no? En el conflicto, que ya está como, ya hay cada vez más hay un consenso generalizado de que estamos atravesando eso. Es una gran incomodidad, una gran crisis a nivel ambiental, cultural, histórico, tecnológico. No, entonces se vuelve todavía más interesante la pregunta. Pero decís que hay incomodidad en el esa. Claro, ya estamos. Hay incomodidad. Claro. Ya estamos. Claro, sí, se podría decir. O sea, la experiencia de la incomodidad es como casi lo que, desde donde se empieza a pensar el mundo en muchísimos, casi todos los ámbitos, me parece. Entonces ¿qué sería pensar? Buscar la incomodidad en este momento. No, yo lo pensaba muy como por ahí, a partir del texto de Milagros, como libritos, sin dar nombres, ¿no? Pero algunos libros de literatura del yo que tienen como esta estructura de como contar una experiencia personal con la que pueda sentirse identificada la persona que está leyendo, en un contexto en el que creo que es cierto lo que decís, pues mirando más lejos, ¿no? Como, ¿hay una pregunta más? No sé. Sí, no, pensaba más inscripto en el campo de la cultura visual o de las artes visuales o de la historia del arte, que la materia tiene memoria, que los gestos nunca son cero, que hay una deriva de las imágenes, que hay una acumulación de esas tradiciones y que tal vez algo de la desobediencia o del desparpajo tenga que ver con ese acto de conciencia, de que estamos como atravesados por esa cultura y entonces que el punto de partida nunca es una extrema subjetividad. Tengo esa limitación de pensar siempre en esa deriva histórica, ¿no? O sea, finalmente soy historiadora del arte, entonces pensaba el peso de tal vez la crítica literaria y ese campo versus, ¿cómo pensás vos tu práctica? Y hay veces ese déficit que muchas veces siento en nuestra práctica y en el campo de los artistas visuales vinculados a sentirse parte de una tradición, no como un corset, pero sí como un sistema de referencias, ¿no? Y que finalmente es una fuente necesaria y no pensándolo desde corriendo la historia del arte, o sea, pensando solamente desde la cultura visual, ¿no? Y que es difícil pensar, ya les digo, un desafío en nuestras prácticas si no hay un acto de conciencia. No, a mí me había quedado algo de antes, de esto de, cómo incomodar en este momento, como también pensar que las formas están determinadas históricamente, ¿no? Que lo que incomoda hoy capaz no incomoda dentro de 20 años y no incomodaba hace 20, entonces que tal vez el desborde o el maximalismo o la ambición estructural o como queramos decirle, hoy puede decir algo que capaz hace 30 años no decía o ya no decía, como que las formas se van enfrentando en diferentes momentos históricos y van produciendo cosas distintas y que tal vez dentro de 30 años se puede llegar a volver una hegemonía eso y de nuevo hay que volver a pensarlo chiquito, como que no es que una de las dos cosas sea mejor que otra intrínsecamente, sino que es, cuando se consolida una manera de pintar o una manera de escribir y la damos por hecho como la adecuada o la correcta, ahí es donde me parece que hay problemas, más allá de cuál es esa forma que se impuso específicamente.
sumarse. Igual me encanta porque todavía pensamos a 30 años o cosas así, con el nivel de aceleracionismo en el que estamos. Creo que estamos para cada 10 años tener un paradigma epistémico distinto. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Chiquito nomás. Cuando Belén hablaba esto de que pintás en grande y no sabes lo que te pasa, sí, me llegó mucho porque una escribe y pinta desde el cuerpo y no necesariamente tiene que ser chiquito, quizás lo chiquito es lo femenino, esta crítica del feminismo que anteriormente traían, y lo grande es lo que a vos te surge, la identidad, ¿no? Y creo que también ese es un modo de incomodar. Las mujeres cuando queremos abarcar espacio y territorio, también incomodamos. Y eso trasciende la época también. Entonces me parece también eso, chiquito. Ay, no sé qué decir. Perdón. No, yo en relación a lo que acabas de decir también, muy pequeño, pero que de todas maneras la mayor cantidad de novelas mamotreto que encuentro son escritas por varones. Y siento que hay como una mayor facilidad para entrar a la página, o sea, sentarse enfrente a la página y decir, bueno, largo aliento, ¿no? Esto va para largo aliento porque puedo decir como... Bueno, es un poco lo que decía Jimena, ¿no? Una mayor facilidad en los varones, decís. Eso se De los entendió. varones, sí. Como esto que se va sedimentando, digo, nunca hay un grado cero de nada, ¿no? Sí, pero sí, me refería específicamente a esto de los varones, como de escribir desde ser varón, que va más a largo aliento sin tantas preguntas. Y esto sobre, no sé, hay mucho escrito sobre la enunciación femenina y sobre cómo, no sé, en las aulas de las facultades las mujeres piden mucho más permiso para intervenir y para hablar y usamos más muletillas, no sé, hay como algo de lo chiquito de la manera de expresarse que también es algo a romper. No sé, pienso esto que decía Pilar Otero en el texto sobre la muestra de Fantasy Dynasty, que decía, bueno, capaz too much es nuestra venganza en un punto. Bueno, lo de la traición también, ¿no? Abarcar muchos espacios es una forma de vengarnos, no sé, algo ahí con lo que decías me quedó resonando. Qué buen equipo este. Cuánta participación. Creo que no hay un momento más descarado de la pintura de Belu cuando alguien viene en una feria o en una muestra a verla y dicen, wow, qué pinturaza. Y viene Belu y le dice, hola, y resulta que Belu es mucho más bajita que el tamaño de la pintura y la gente se queda, ¿qué? ¿La hizo ella? ¿La hizo sí? ¿La hizo Belén? Entonces está esto, ¿no? De lo chiquito versus esta cosa enorme, maximalista, bueno, todo lo que decía Milagros, pero creo que el punto está en cuando no genere ninguna sorpresa, ¿no? Como, bueno, sí, soy mujer y escribí un mamotreto, ¿y qué? Como, me parece que cuando no haya que hacer esa distinción de soy mujer, pero, ¿no? Como que ahí va a estar como la cosa, entre comillas, no sé si decir ganada o el terreno completamente allanado, cuando sea realmente una cuestión que no haga falta aclarar nada, ¿no? Como que no sea una sorpresa. Después, si se hace millonaria, también va a tener que dar explicaciones. Siempre hay una cadena donde vamos a tener que dar alguna explicación. Yo me había quedado con la cuestión anterior también de la incomodidad, creo que da para pensarlo en el caso de la ficción, como que me gustaría leer de estos libros que vos mencionás, yo no leí con muchos, me genera dificultad a mí un libro grande, me gusta, por eso puse el ejemplo de esos libros de Lu Xun, Chiu Ta Fu, que son todos cortitos, pero bueno, queda abierta la posibilidad de leerlos. Y sí creo que quizás hay algo de esa ciencia ficción de incorporar más estos elementos de la incomodidad que genera la misma época en la percepción de la propia identidad que tenemos como sociedad, que en la otra literatura no estaba apareciendo esa pregunta, ¿no? Como una pregunta más incómoda respecto de qué somos, como ese espejo que no te sabe decir bien qué sos, claro, eso, está, ahí va.
Sí, sí, totalmente. También algo de las preguntas por lo posthumano, de la colaboración humano-máquina, como de poner en jaque el paradigma antropocentrista, como algo de seguir hablando de, no sé, mi situación familiar en mi casa, como si fuera la misma que hace 50 años, cuando ahora soy casi un cyborg con una prótesis que es mi teléfono y estoy hablando con la inteligencia artificial, como que ya hay algo muy ciencia ficcionificado en nuestra manera de habitar, y entonces ahí hay algo de lo incómodo a explorar, que me parece que cierta ficción, que es como si ignorara, pasa mucho por ejemplo en la literatura, que hay gente que para sacarse de encima del problema no escribe sobre celulares, como no tenemos celulares, tenemos vidas comunes y corrientes, vamos al trabajo, nos separamos, tenemos hijos, pero no hay teléfonos. Y hay algo como, bueno, hay que hacerse cargo de que esto existe y cada vez más y es parte de nuestra vida, y no podemos seguir como escribiendo novelas realistas que ya ni siquiera son realistas porque nuestras vidas no se ven así. Entonces eso siempre me produce me produce muchas preguntas. O sea, ¿a qué vida se parece esa manera de escribir ficción, ¿no? Por eso me parece que la ciencia ficción cada vez puede decirnos más sobre la forma en la que habitamos y somos con otros y con los dispositivos y las máquinas y la catástrofe ambiental, psíquica, o sea, eso, el estado de cosas. Bueno, ahora sí les agradecemos mucho y los invitamos a la próxima charla.